¿Qué tal? Buenos días con todos y bueno, pues es muy grato tener acá la presencia de Carlos Ángeles López Aliaga. Debo decir que para mí es muy grato pues que tener hoy a la presencia de Carlos Ángeles. Debo decir que es un gran amigo mío. O sea, creo que lo conocí el primer día que entré a la Ricardo Palma. O sea, nos conocimos en el taller junto con Eduardo Lechuga. Y desde entonces, a pesar de que no nos vemos mucho, nos frecuentamos y tenemos caminos profesionales bastante lejanos, pero siempre, evidentemente, creo que como todos ustedes disfrutamos de todas las cosas que ha hecho Carlos y que ahora nos va a contar, ¿no? Carlos, desde que terminó la carrera, tomó una opción un poco rara en ese momento. Comenzó a trabajar una arquitectura que hoy día se llama arquitectura efímera, pero que por entonces no estaba tan clara, y comenzó trabajando para eventos, ¿no? Iba haciendo eventos y yo me acuerdo que cuando se casó un amigo en común, ver a Carlos diseñando con mucha minuciosidad, algo que no se hacía en esa época, ¿no? Me decía, bueno, lo que pasa es que tenemos que poner un toldo, pero Carlos iba, levantaba un plano, comenzaba a mirar el lugar, es decir, aplicaba todos los conocimientos de arquitectura a algo que podía ser una cosa más bien, de repente, poco común, ¿no? O sea, muchas veces uno dice, bueno, hay que poner un toldo y se pone el toldo, ¿no? Pero Carlos se preocupaba, estudiaba el sitio, y estas preocupaciones, ya vistas a distancia, han ido un poco increciendo y poco a poco hemos ido viendo las cosas que va haciendo, ¿no? Y la verdad que siempre es la segunda vez que te invitamos hace varios años también, y ya en ese momento nos había sorprendido las cosas que hacía, ¿no? Después han venido mil cosas más, los escenarios para Paul McCartney las dos veces, y cuando ya creíamos que ya había hecho todo, vino todo el tema de los Panamericanos. Entonces, claro, todos hemos disfrutado la inauguración de los Panamericanos, ¿no? Este nevado construido y todo lo demás. Y estoy dejando de decir también que el escenario para el Papa, es decir, ya no sé qué cosas no has hecho, ¿no? Y entonces esto creo yo que es muy importante que se conozca a nivel académico. Sé que Carlos camina como empresario y manejando toda esta situación de diseño en forma permanente, pero quiero decirles que acá en la academia, en la Universidad de Lima, lo recibimos con mucho agrado y creo, Carlos, que todos los jóvenes que hoy día están acá, los profesores, van a estar muy complacidos de escuchar esta conferencia y por otro lado, aprovechar la oportunidad para felicitarte realmente por tu desarrollo que parece no tener límites. No sé si de repente, ahora que hagamos un mundial de fútbol o no sé, unas olimpiadas, nos sorprendes nuevamente con algo más importante. Bueno, vamos a una bienvenida, un caluroso aplauso a Carlos, está con nosotros. Bienvenido. Gracias, Quique. Muy bien. Sí, efectivamente, aquí con Quique me une una gran amistad de muchos años, pero de muchos años, de muchas amanecidas, de mucha poesía, mucha música. La verdad, de nuestras épocas de estudiantes, pero muy cercanos, ¿no? De ir a su casa, a mi casa, y amanecernos, pues, muchas veces sin hacer el trabajo, sino conversando a veces, ¿no? Pero sí nos une una gran amistad y yo, efectivamente nos tomamos rumbos diferentes y es un poco lo que les voy a contar, ¿no? Sí, efectivamente, pienso que, no sé si está la... Y bueno, efectivamente también yo, vino lo del Papa, dije, bueno, ya después de lo del Papa, el Papa inclusive nos agradeció, yo dije, ya se acabó todo. Y vinieron los Panamericanos, ¿no? Entonces, una cosa va trayendo la otra. Eso es lo que ocurre cuando vamos aceptando algún reto y viene el otro. Y de acá yo le digo, bueno, vino los Panamericanos, la inauguración, y algo vendrá, ¿no? Ya vendrá algo que habrá que enfrentar y con todo el back que nos precede, nos ayuda pues a dar un paso más, ¿no? Y tengo que decir que el peruano es creativo, es artesano, es constructor, es una herencia.
una herencia del cual yo también formo parte. Pero muchas veces no nos percatamos de ello, ¿no? Y el toldo, como nosotros escuchamos y conocemos, es una expresión también muy creativa del peruano. ¿Sabían que esto no se hace en ningún lugar del mundo? Yo, por ejemplo, no sabía hasta que salí. Y como cuando uno sale, no te das cuenta que vives en un desierto hasta que sales de Lima, ¿no? Yo salí, bueno, y esto solo se hace acá, eso es lo que ocurre. Y, y efectivamente, pues acá, cuando tenemos necesidad de algún espacio efímero, por decirle, pero que tiene que ver con los eventos, en este caso donde yo primero me desarrollé efectivamente, busca un jardín, busca un espacio abierto. En otros países buscan un recinto cerrado y un hotel. Aquí no, aquí se buscan espacios libres y es como si fuera algo muy cotidiano de nosotros, en nuestras celebraciones, en nuestros eventos, aniversarios o eventos corporativos. El toldo es como algo que está allí presente. Entonces es como parte después de nuestra cultura, ¿no? Y el toldo, como lo conocemos hoy en día, es algo que hace 34 años yo inventé. No es que me tenga que jactar, ¿no? Pero yo le voy a contar un poco, ¿no? Porque efectivamente, yo salí de la universidad, estamos con Quique justamente, por supuesto, yo estoy ahí abajo, lleno pues de expectativas, sueños, ¿no? En un país verdaderamente que medio que se comenzaba a desangrar, ¿no? Y Quique tomó la foto, efectivamente. Ahí estamos en Huancayo. Y, y verdaderamente no había muchas posibilidades, ¿no? Y yo sí, bueno, como ustedes, quería casarme, y veía pues un país donde no se construía, no se alquilaba. Entré a Cooperación Popular a trabajar, pero era un país que entraba en una crisis económica, que empezaba con el terrorismo, y muchos amigos se iban del país. La verdad que yo entré a trabajar como supervisor de obra, recuerdo, y efectivamente después me apareció un cachuelo que acepté. Y era pues un mundo que efectivamente pues no era un mundo de arquitectos, ¿no? Eran espacios muy sencillos, de módulos de 5x5, y uno medía un jardín que tenía alguna forma y decía acá entra un 15x20, ¿no? Entonces se armaba eso y eso era la construcción y ahí se hacía el evento. Entonces, yo empecé un poco recurrentemente a aceptar estos encargos y a tratar de entender un poco cómo se hacía este tipo de estructuras, a imbuirme y a plantear algunos elementos como el que aparece aquí. Eso era lo que existía, ¿no? Y yo pedía un poco que no me pusieran nada en el centro para yo hacer algo, ¿no? Entonces así hacía mis maquetas y no había mucho que hacer. Venían las personas y colocaban estas lonas, ¿no? Pero sí comencé de una manera artesanal a interactuar un poco con los materiales que yo quería innovar, en todo caso, ¿no? Estos toldos, los parantes, por ejemplo, se forraban con cinta de agua. Y cuando nosotros queríamos hacer alguna decoración que era muy digamos, no era algo fundamental, sino era algo decorativo, había que forrar esos tubos con esa cinta de agua y ver con qué se agarraba, ¿no? Y esa cinta de agua tenía fibras, por ejemplo, ¿no? Entonces yo comencé a amarrar esta pirámide, en este caso, con caña y suspenderla en el aire. Y comencé día a día un poco a interactuar con estos sistemas, vamos a decir, existentes, y a tratar de innovar en cómo se podía, entre un evento y otro que me podía ocurrir, que me podía salir. Así estuve por lo menos unos 2 o 3 años, en que efectivamente dominé este módulo, comencé a hacer algunas innovaciones y comencé un poco creo que a saber un poco más que las personas que hacían estas cosas. Ejemplo, para hacer esto,
había necesidad de hacerlos por separado, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese octógono se superponían, había duplicidad de estructuras. Los tolderos que hacían estas cosas se molestaban porque tenían que cobrar lo mismo por más estructura, pero yo hacía una forma diferente, muchas veces agarraba en este caso de un poste de la cancha de tenis para hacer esta estructura, que efectivamente me tomaba mucho tiempo ir, medir el jardín, ubicar los puntos. Es decir, yo me di cuenta, más o menos rápido, que era un lugar donde había una necesidad que no estaba siendo resuelta. Y era la necesidad de que los arquitectos podamos hacer estas cosas. Porque finalmente son espacios donde hay más de 300 personas, 400, 500 personas, que es necesario hacer una distribución pues, ideal, con todo como debe ser. Y además había un potencial de querer salir de las estructuras pues, rectangulares y hacer algo innovador, ¿no? Y diferente, ¿no? Entre uno y otro. Había, en primer momento eran personas pues, que tenían posibilidades de pagar, digamos, un diseño diferente. Y yo un poco comencé a ver que realmente yo tenía una ventaja sobre el resto de los que estaban en este medio, y era que era arquitecto. Entonces, había sido preparado en la universidad con un concepto de estructuras, con una idea de la proporción, con una idea del espacio, el manejo del espacio, de poder plantear cosas pues, totalmente diferentes a lo que se estaba viendo, ¿no? Entonces, vi realmente un potencial en el cual podía yo desarrollarme. Y los eventos iban siendo cada vez más recurrentes y yo también iba siendo cada vez más experto en este tipo de cosas, ¿no? Comencé a plantear estas formas, por ejemplo, pero eran hechas con las mismas estructuras. Inclusive, hay un parante central, pero yo llegué a sacar el parante, colocando unos tensores en el techo, ¿no? Recuerdo que los tolderos no querían sacar el parante porque estaban enroscados. Yo tuve que sacarlo y quedó en el aire, ¿no? Entonces yo decía, eso lo sé no porque sea un genio, sino porque yo he estudiado arquitectura, ¿no? Entonces comencé a ver que realmente había un potencial y que yo a la vez tenía una habilidad especial para estas cosas. Lo que uno ve acá era, por ejemplo, una tela plisada y estas formas, recuerdo que fue una boda de la hija de un arquitecto y el arquitecto cuando me vio entrar me ayudó mucho porque me dio cierta confianza. Me dijo, buenos días arquitecto, mira, esa forma, tal vez si usted no hubiera sido arquitecto hubiera hecho unas líneas más tímidas, pero ahí la ven así, ¿no? Atrevida, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Era un potencial que yo tenía y que comencé un poco a aplicar en estos tipos de eventos, ¿no? Esta es las cañas, por ejemplo, yo las amarraba con esta cinta, la cinta de agua que se usa para los regalos, era con la que se forraban los tubos. Tenía cierta tracción. Yo ya tenía un grupo de operarios, de 6 personas, 8 personas, y hacía pues amarrar las cañas y forrarlas para colocarle con alfiler una tela, pero esta fibra de la cinta de agua abrazaba la caña y la aprisionaba y la volvía una piedra, ¿no? Entonces, esa interacción me llevó un poco y en ese tratar de reciclar las telas que usábamos nosotros como decoración, descubrir un poco que se podían hacer estas estructuras en Lima con cada vez más diseño, ¿no? Esto es en la UNI, por ejemplo, en la fiesta del reencuentro de la arquitectura, y planteábamos hacer pues un tejido que iba por todo el patio, ¿no? Esta un poco interacción me llevó un poquito a este alfiler que yo les quiero mostrar. Creo que el gran aporte mío en los eventos
deriva un poco en este alfiler. Terminé descubriendo que con estos elementos que la tela finalmente había que botarla, no. Decidí hacer vendas, como se usan para digamos, algún vendaje de una persona, y comencé a forrar los tubos con las vendas, que finalmente era una fibra textil que me permitía tener una estructura en la cual yo, introduciendo un alfiler y saliendo el alfiler en 2 tramos, yo podía hacer lo que quisiera. Entonces comencé ya a reemplazar esa cinta de agua por el alfiler y la cinta de tela, y comencé a poder colocar más y más y más tela, ¿no?, de decoración. Y comencé un poquito a crear lo que aparece un poquito acá, que uno podía forrar esa estructura y colocar esta tela que con el alfiler yo podía tensarla, y yo, si no la trabara en los 2 sentidos como está acá, yo podría con esa tracción, hasta poder mover una estructura. Es una fuerza increíble que uno va aplicando alfiler tras alfiler. Y eso solamente se hace acá. Yo, sin darme cuenta, comencé a poco a poco a hacer estas formas y a colocar la tela en todo el techo. Entonces, ya las personas, sin darse cuenta, la competencia comenzó también a hacer lo mismo, hasta que se transformó un poco la idea de hacer el toldo de otra manera que no fuera así. Hoy en día uno va inclusive a provincias, Tarapoto, Cusco, y yo veo que han vendado los tubos y lo hacen con los alfileres como yo lo hacía en esa época. Se regó como un polvorín, porque en Lima el hecho de usar los toldos, como esa vez yo hice un avión con toldos, ¿no?, eran paños de 5x10. Mantener una lona de 5x10 era carísimo. No se podía tender, no se podía secar. Había que llevarla a un río, a Chosica, y secarlo allí. Entonces, habían pocas personas que tenían toldos. No, ahora se regó por todo Lima y comenzaron a hacer este tipo de sistema. Yo he ido a otros países y no lo hay. He ido a Colombia, he tratado de forrar las estructuras y lo ven como algo totalmente extraño, ¿no? Es algo muy propio de nuestro país. Y eso, pues, se logró un poco con ese alfiler, ¿no? Creo que la arquitectura nos abre puertas que ni imaginamos. Yo lo puedo decir de primera mano, porque en esta aplicación un poco de las estructuras, esto fue evolucionando a que las estructuras que eran tan simples, que tenían una sola tela, comenzaron a aparecer nuevas posibilidades para mí de usar sistemas de encofrados con torres de andamios, y esto mismo trasladarlo a tener cobertores en el exterior y un falso techo en el interior. Y el falso techo hacerlo súper creativo. Después de muchos años, esto es lo que se hace hoy en día. Esto no había en esa época, hace 30 años. Techos que cargan, por ejemplo, 20 toneladas. Pisos que soportan media tonelada por metro cuadrado. Proporciones, estructuras muy ligeras con proporciones, pisos en el agua, ¿no? Es decir, uno puede tener alturas de más de 10 metros sin ningún problema. La presencia del arquitecto hoy en día es determinante. Antiguamente era un poco el arquitecto en este rubro. Yo he visto mis planos depreciados muchas veces, ¿no? La persona que iba a armar decía, no, yo no necesito un plano de arquitecto, yo armo como me parece. Hoy en día te exigen, como estaba hablando el arquitecto Bonilla, Defensa Civil, INDECI. Ya no es solamente la firma del arquitecto, es la firma inclusive del ingeniero para hacer un evento. Exigen que las estructuras sean homologadas.
En la época anterior eran estructuras adecuadas de tubos de fierro galvanizado enroscado que eran súper débiles. Hoy en día la exigencia es mucho mayor y yo como arquitecto tengo una cantidad de herramientas que ni se imaginan para hacer todas estas cosas. Alturas pues que son monumentales, ¿no? Uno puede tener acá 15 metros de altura, ¿no? Y con el mismo sistema que les comento, yo he podido hacer, por ejemplo, formas como la guitarra que ven allí, ¿no? Es el mismo tubo forrado con la tela, que me permite mezclar allí madera, banner, darle la curva, hacer las escaleras. Este es un lugar, si ustedes lo vieran, es una piscina y ahí uno ve que hay absolutamente algo totalmente creado, ¿no? Pero la tela, pues, con ese pliegue, comenzamos nosotros a diseñar tela con pliegue, sin pliegue, con pliegue inclinado, con muñón. En realidad, llegamos a dominar la tela y que nos permitía a la vez algo que también descubrí como una innovación en el rubro, que era romper un poco el módulo del triplé, que es para la escenografía. Con la tela el módulo es inimaginable, ¿no? Uno puede tener módulos de 7, 8 metros sin uniones, ¿no? Y templarlo. Entonces nos permitía hacer pues cosas como esa guitarra de 30 metros, ¿no? Y con las estructuras comenzar a hacer formas las formas que quisiéramos, ¿no? Le voy a comentar de algunos eventos que un poco van a mostrarle cómo es posible, digamos, evolucionar de lo que le comentaba, a dar un salto a poder hacer eventos que muchas veces parece que fueran muy difíciles de construir y que muchas veces solo se hacen acá en el Perú, ¿no? Este es un proyecto que para mí es uno de los más bellos que yo he hecho, se los quiero mostrar, porque a la manera que ustedes vieron que utilizaba los sistemas de hace 30 años, pero cambiándole su uso original, para poder hacer este proyecto, yo usé vigas de escenarios. La viga que vieron de Paul McCartney, yo la asocié aquí, para formar este concepto que era, el tema de este evento eran los diamantes, los cristales, los diamantes. El productor del evento es un gran productor, Arturo Noriega, que todo desde la invitación eran diamantes, ¿no? Entonces, quería que yo haga algo que tenga que ver con esos diamantes. Entonces, estuve como 6 meses tratando de ver los diamantes, comprándome estas cosas, soñando, respetándome y soñando en diamantes, tratando de entender como eso, esa es la manera un poco en que yo me divierto y me alegra un poco la vida de esta parte del diseño en este tipo de cosas, ¿no? Y descubrí un poco que los diamantes tienen una geometría pues espectacular, ¿no? Tratan de rescatar la piedra al máximo, una piedra muy valiosa, y la envuelven pues dentro de una geometría muy avanzada, ¿no? Llena de cortes, ¿no? Entonces, estuve tratando pues de ver todo cómo construían los cristales y planteé una estructura que para tener la proporción de un diamante debía tener por lo menos 15 metros de altura. Y debía tener un círculo porque era para 800 personas. Primero era para 600 personas. Un círculo por lo menos de 40 metros de diámetro. En este tema de las proporciones, ¿no? Para que uno vea que uno entre y tenga un diamante, ¿no? En la cabeza, y no algo que tenga que yo decirle que es un diamante, ¿no? Entonces, esta estructura la planteé, notan ahí el techo de los escenarios. Ese techo carga 2 toneladas, 3 toneladas. Su luz máxima es 40 metros. 39 metros para ser exacto. Entonces, y eso me permite levantarlo a la altura que yo quiera. Yo planteé unas franjas de este techo. Después hice un círculo de viga, que la tengo, de 40 metros. Hice con triángulos otra viga, pero de vigas, a todo el perímetro, en triángulos.
puse unas truces de aluminio que dieran un soporte inclusive al techo en diagonal, para ayudar al techo a que tenga más estructura y no cargue tanto. Y hice otro octógono, o bien un círculo, que hiciera la parte que va hacia adentro, ¿no? También dibujada todo con triángulos de viga. Y esa parte central la subí con motores. Ahora van a ver un video. Entonces, eso muchas veces no lo ve la persona que va al evento, ¿no? Pero es una cosa fantástica lo que hice ahí como estructura. Inclusive tuve el problema de que, como era un diamante, ya no tenía la luz máxima aplicada de 40 metros, creció los invitados. Entonces, ya no podía crecer la estructura. Entonces me di la licencia de hacer como unas variantes en el piso, que al final no tenía que ser a rajatabla un diamante, ¿no? Y era espectacular. Recubrimos las vigas de licra, igual con el alfiler, licra plateada, y las paredes de tela blanca. Y la totalidad de los triángulos, con 20 proyectores ubicados en estas torres, abrimos perforaciones circulares y sacamos las cabecitas de los proyectores y se proyectó absolutamente todas las paredes y techos. Entonces en un momento brillaban como diamantes, ¿no? En un momento también podían salir pájaros volando, si quisieran, porque ya estaban los proyectores ubicados, ¿no? Ese es el plano. Esta es la viga, estas son las vigas máximas, ¿no? Que crucé, que son de escenario. O sea, si yo le digo al fabricante de la viga de escenarios que la estoy usando así, no lo entiende. Y todo tenía pues esta forma de diamantada, ¿no? Y la entrada era una entrada con cajada de agua, y en Lima también las mesas de dulces son espectaculares. Una de cosas que solo se hacen acá. En otros países hemos llegado inclusive a llevar los dulces y hacer mesas afuera. Cuando la ve la gente aplaude. Es espectacular las mesas de dulces que se hacen acá. Las mesas también eran de vidrio, la pista de baile era de acrílico. Igual, el acrílico no se usa para pista de baile. Yo también lo comencé a implementar como pista de baile, como acabado en el piso, desechando, tratando de hacer lo más delgado posible para que después lo vendemos nuevamente al que hace el acrílico y nos lo vende otra vez en planchas. Pero ese tipo de innovaciones también es lo mismo que el alfiler, lo mismo que la cinta, que la tela, ¿no? Este es el video, a ver si puedes pasar. Ahí se va a ver lo que le estoy comentando en este 3D. Y después se ve un poco rápido el montaje, pero van a ver las vigas que le cuento, ¿no? Este es el ingreso de la mesa de dulces. La pista de baile como que fuera también de agua. Una mesa elíptica. Todas las mesas perfectamente ubicadas, ¿no? Con las circulaciones como deben ser. De la barra, que también tiene un diamante. Y ahí está la estructura. Y es las vigas que soportan el techo y que soportan inclusive una lámpara de luces que tenía en el centro, de tubos LED, que cambiaba de forma, de colores, pero que cargaba pues una carga importante de peso, ¿no? Nunca se había hecho una estructura así, en la siguiente también. Y van a verla en vivo e en directo la construcción. Ahí se ven las vigas, el siguiente video. Se ve rápido, pero van a ver lo que les estoy contando de los anillos, cómo vamos subiéndolo con motores, con grúa. Ese techo se sube con grúa, por ejemplo. No se usa el uso de ese techo no es para este tipo de construcciones. Estamos en... Miren,
con la grúa subimos los techos, que son dobles cerchas. Esa estructura de aluminio se sube con motores. Es el anillo de vigas. Después comenzamos a colocar las vigas diagonales hacia arriba y abajo. Esas vigas que se usan de otra forma, ¿no? Ese es el ingreso. Y ese techo por sí ya era portante, solo que tiene la ayuda del techo que va arriba, ¿no? Y la altura, 15 metros de altura. Esa cascada de agua y estas son las proyecciones, ¿eh? Las proyecciones que salen de esos huecos, ¿no? Ubicados estratégicamente, ¿no? Techo y paredes proyectados, ¿no? Como estructura, realmente sí espectacular. De lo más atrevido que yo he hecho, ¿no? Porque se utiliza pues, al máximo las estructuras. Y las estructuras son como herramientas que en todo caso a mí me sirven para poder llevar a cabo una idea que en este caso era pues el diamante, ¿no? En otros países se coloca todo el piso, por ejemplo. Acá muchas veces se hacen los jardines, ¿no? Pero realmente sí, yo lo disfruté mucho, ¿no? Porque no se usan las vigas como normalmente se usan ni las columnas. Ahí todo era triángulo, ¿no? Y esa experiencia de usar los proyectores queda como un precedente para usarlo de esta manera así, ¿no? La barra inclusive tenía un diamante, ¿no? Y esa estructura del techo era una estructura de 10 metros de diámetro, parece chica. Toda está de fierro soldado y tiene unas luces que forman esa forma también estructural, pero que es adiamantada también, ¿no? Y se subió también con motores, ¿no? Inclusive las luces mismas formaban un diamante. O sea, las luces perimetrales las hice coincidir al centro para que formaran un diamante de luz. Cascada de agua y esta es una mesa impresionante con una lámpara especial, ¿no? En las bodas uno tiene el nivel de detalle es mucho mayor que cualquier construcción que uno haga, ¿no? Este es un teatro en Asia, que también fue desmontable. Ganó un concurso, el concurso de la empresa que nos provee de estructura, porque ellos hacen butacas, hacen estructuras, torres, vigas, pero nunca habían utilizado sus sistemas para hacer un teatro. Entonces nosotros usamos los elementos de ellos, hicimos un teatro con todo lo que debe tener un teatro. Tenía un foyer, tenía la zona de butacas de platea, la zona de mezanine, tenía palcos, tenía el escenario con las alas laterales y con la tramoya. Y primero lo hicimos en otro lugar. Como era desmontable, a los 2 años lo trasladamos a otro lugar, también a 200 metros. Aumentamos su capacidad. Y después ya no se necesitó el teatro, se desmontó y las mismas estructuras yo las utilizo para hacer las construcciones que tengo que hacer, ¿no? Este era el foyer, también usando las mismas vigas. Los techos ya templados, igual como los alfileres, templados como falso techo. Ese es el segundo foyer que hicimos, que era como era en Asia. Hicimos como si fuera una concha de abanico. Y ese es el escenario, que tiene todas las visuales perfectas y los palcos, ¿no? Los palcos y el escenario con la tramoya, con todas las calles para hacer una obra de teatro. No nos enteramos, pero nos habían premiado con este proyecto los proveedores de las estructuras, ¿no? Estas butacas son desmontables, por ejemplo, ¿no? Yo puedo armarlas para 500, para 1000, para 2000, para 3000 personas. Este también fue un proyecto, también que ganó un concurso, en el cual nos pidieron hacer una botella gigante
de Inca Kola por su aniversario, en la cual la botella fuera recibiendo globos, tuviera más o menos 18 metros de altura, fuera recibiendo los globos en que las personas pusieran por qué estaban orgullosos de ser peruanos. Iban llenándolo durante más o menos 10 días y en un momento, el 11 del 11 del 2011, a las 11 de la noche, se abría la tapa de la botella y salían los globos que tenían helio, como que fuera la gaseosa, ¿no? Entonces, yo planteé usando esas estructuras que son también, normalmente son cuadradas, yo las planteé usar en hexágono. O sea, tiene una roseta y el hexágono uno lo vuelve triángulo equilátero y forma un hexágono más grande y es posible inscribir más fácilmente unos círculos que comiencen a formar la botella, ¿no? Así fui armando esta botella con estos círculos rolados. Nosotros tenemos una máquina en la cual le damos el diámetro que queremos a los tubos. Uno pone en la máquina, aprieta un botón y sale el tubo curveado al radio que uno quiera. Así fuimos formando esta botella a escala, teniendo la botella de Inca Kola. La medimos, de nuevo, ¿no? Los arquitectos dominamos la escala, la proporción. Era algo súper agradable de hacer. Le dimos toda la proporción, la forramos con plástico, hicimos la chapa y la subimos con una grúa y estaba levantada estaba a partir de un techo para que la persona pudiera llegar, soltar el globo, y estaba levantada también sobre una estructura que le daba la solidez para que tenga como una plataforma más grande donde habían turbinas de aire para que en el momento de la develación salieran las personas, se abrieran unas compuertas y salieran unas turbinas de aire para que los globos que iban llenando salieran por la chapa. Y entonces las personas llevaban sus razones por las cuales estaban orgullosos, la prensa, se llenó la botella, se hizo un escenario para el día de la develación y finalmente se abrió la chapa, ¿no? Tuvimos un plan B porque finalmente se hizo como un cuello de botella y los globos tachonearon. Cuando subieron con la grúa para abrir, yo les hice subir también con una cuchilla para que cortaran y salieran los globos en caso de que... Y fue así, fue necesario porque durante los días se había hecho un cuello de botella como se da en la botella, ¿no? Mistura del 2010 es un proyecto que hicimos para una empresa de arquitectos 511, que son extraordinarios, y habían ganado un concurso. Nosotros hemos hecho en Mistura 10 años, todas las versiones, pero ellos ganaron un concurso en el cual habían planteado que en el parque de la exposición una anaconda se había comido el parque, algo así, ¿no? Entonces la anaconda circunvalaba el parque y en un momento se volvía los ambientes, ¿no? La panadería, el gran mercado, el bazar, etc. Y nosotros, una vez que ellos ya querían llevar a cabo el proyecto, vimos cómo llevarlo a cabo porque era un área, era gigantesco. Y no se podía pues hacer este tramado de colores que ellos querían, que un poco mostraban la variedad de razas, de regiones, de comidas que se viera con esta anaconda de colores que envolvía el parque, cómo poderla llevar a cabo de una manera que sea factible, ¿no? Porque era enorme. Entonces, otra vez lo hicimos con tela, pero le hicimos un trenzado con la tela, ¿no? Un tejido como los que ustedes vieron que yo hacía hace muchos años. Y iba agarrando curvas, y eso eran los stands. Entonces uno iba teniendo una variedad de colores que iban cambiando conforme uno iba dando la vuelta al parque, ¿no? Pero eran pues varios kilómetros. Así el espacio iba siendo tomado por estos colores, el ingreso, y se iba como comiendo estos ambientes, ¿no? Lo lindo era la magnitud de esto, ¿no? Que era pues una fiesta nacional donde iban festival de comidas
iban recorriendo y uno se ubicaba por los colores. Estoy en la zona de chocolate, estoy en la zona de los pescados. Inclusive llegaba al Museo de Arte de Lima y chocaba contra el museo, ¿no? Y después continuaba, ¿no? Y esto lo levantábamos con las vigas también, ¿no? Otro proyecto que justamente lo quería mostrar porque habla del módulo, que es muy importante para nosotros, fue usando este módulo para la empresa que nos vendió estas sillas, que era una empresa Arquestudio, hace un evento anual, y yo había visto cómo estas sillas, que teníamos 600 de estas sillas, al ubicarlas en el tipo auditorio o en los eventos que hacíamos, cuando le caía la luz, captaba la luz que se le dirigiera, ¿no? Muchas veces si era una luz azul o una luz amarilla, captaba la luz. Entonces, interactuando con este módulo, le planteamos hacer una lámpara en el centro de su evento, usando estos niveles de las sillas, ¿no? Que los cruzamos y las teníamos en los dos sentidos. Son sillas muy caras que tuvimos que sacar el taponcito para poner un precinto para no malograr la silla. Y ahí están nuestros operarios un poco montando con esos precintos y subiéndolo al techo, ¿no? La lámpara. Entonces, era muy simbólico de lo que era la tienda que a la vez nos habían vendido la silla. Y lo que más me gustó de aquí, de la propuesta, era que en un momento tú dejabas de percibir la silla, porque la silla podía ser un pétalo, podía ser el ovoide del espaldar, ya dejó de hacer que se perciba como silla, ¿no? Y lo curioso es que también lo mostraron al diseñador, que es Phil Stack. Él le gustó la lámpara, pero no se dio cuenta que eran las sillas que él había diseñado, hasta que le dijeron. Y están las sillas puestas como estos niveles de círculos, ¿no? Pero ese es también un trabajo en el cual yo he encontrado que tengo un talento, digamos, de reciclar o de usar las cosas para lo que no necesariamente ha sido creada, ¿no? Llámese, en este caso, la silla, ¿no? Pero lo importante de ahí es un poco el módulo. Nosotros en esta especialidad trabajo muchísimo con el módulo. Les comentaba el triplé, y el triplé es un módulo. Y finalmente la tela tiene un ancho de 1,5 metros. Las vigas tienen módulos de 5 metros, de 5, 2,50 metros, 7,50. Los pisos practicables son también de ese mismo módulo. Las vigas que han visto que atraviesan 40 metros tienen módulos de 1 metro. Entonces, el módulo está siempre presente en nuestro trabajo. Y es un poco lo que nosotros hacemos cotidianamente, ¿no? Tener esas herramientas e ir formándolas y uniéndolas. Y no constituye ningún problema, más bien es una ayuda, una herramienta a poder llevar a cabo las ideas que podemos plantear, ¿no? Y eso es un poco lo que también planteamos un poco en nuestro logo, ¿no? Que es como piezas que se van armando. Es nuestro logotipo de la empresa, ¿no? Después recibimos, antes de ver la que viene un poco, que es la inauguración de los Panamericanos, yo recibí el cargo de construir algo que nadie quería construir. Una amiga común, que es de la promoción, también diseñó el escenario del Papa e hizo como un manto de santidad. Ella con un arquitecto, Rocío Forero, me convocaron y me preguntaron si es que se podía construir esta idea del manto de santidad. A mí me encantó, por más que los escenarios buscan tener una altura de 16 metros por lo menos para colocar el sonido, las luces. Este era un escenario que más bien requería bajar para hacer ese manto de santidad que ella quería, pero me encantó porque también tenía que ver con el Cerro San Cristóbal.
Yo le comenté y le digo, parece el Cerro San Cristóbal. Me hicieron un bosquejo antes de hacer esta presentación. Y me encantó porque venían de hacer un evento en Colombia donde ese escenario podía haber estado en cualquier lugar. Pero aquí tenía una relación con nosotros, ¿no? Entonces me encantó y le dije, y ellos pensaron hacer primero una tensionada. Y así como ocurrieron las cosas, iban pasando los meses, y el Papa venía creo que el 15 de enero, y yo veía que a ella ya le habían sacado el proyecto, como pasa a veces también, porque otro tomó el manto, Ministerio de Relaciones Exteriores, ya no era Corporación WOM, pero yo hice una maqueta de esto. Este proyecto había sido llevado al Vaticano y había sido aprobado por el Vaticano, cosa que es difícil. Entonces, el arzobispado quería que se haga este escenario, pero ya estaban viendo otra opción. Entonces, me convocaron varias veces y me decían, ¿ustedes los pueden construir? Sí, lo podemos construir. La cruz tiene como 35 metros de altura, pero no tiene columnas en el medio, ¿no? Entonces yo le dije, haciendo ciertas variantes, yo la puedo construir. Entonces, justamente el día antes de Navidad, yo tuve que ir a una reunión de emergencia, a ver si podía construirlo todavía. Yo ya había hecho hacer una maqueta y tenía las piezas, no tenía que construir nada, tenía que usar las piezas que yo ya tenía en mi almacén. Entonces les aseguré que sí, pero era el 22 de diciembre y le dije, el 26 de diciembre yo puedo entrar a armar. El planteamiento era bien atrevido porque es en Las Palmas, hace un viento feroz ahí, como no lo hay creo que en muchos lugares de Lima. Entonces, yo me basaba un poco la estructura que iba a plantear en que esta plataforma, normalmente un escenario tiene 200 metros cuadrados, este tenía 600 metros cuadrados. Yo plantear hacer la estructura de esa plataforma, un monolito con una torre central que vaya de más a menos, que tenga un cuello, que se vuelva a abrir con ménsulas, no la perciba tanto, tenga una argolla, un círculo arriba, que me reciba todas las vigas y que vaya haciéndome secciones triangulares. Entonces era como un gran porfiado que tuviera un peso debajo y que hiciera que esta estructura sea sólida y pueda levantar la cruz con otro cruz de aluminio y construir la cruz a los 36 metros de altura que tenía, ¿no? Esta es la maqueta que yo había hecho. Para colmo, también la rampa debía cargar 5 toneladas. ¿Por qué? Porque querían llevar la imagen del Señor de los Milagros, que con las 32 personas que la cargan, más el anda y todo, eran 5 toneladas, por esas rampas. Entonces, las estructuras que nosotros tenemos cargan menos, pero las reforzamos. Finalmente aceptaron y planteé la estructura, si la ven ahí, es la torre central, que hace un monolito con la base. Y lanzamos vigas hacia todo el alrededor, haciendo triángulos. Y lo que hice fue para darle la imagen de tensionada que tenía la otra estructura. Le hablaba yo del falso techo, ¿no? Tiene un falso techo y un cobertor. Terminé en un tubo. Puse una tela negra intermedia también para que no hubiera transparencia. Y el acabado era como si fuera el manto de santidad, que era la idea de mi amiga. Que por cierto la invité después cuando ya estaba esto más montado, la llevé y se emocionó porque ella era su proyecto, ¿no? Ahí está la construcción, si notan hay un círculo y unas ménsulas y la torre tiene un refuerzo de verticales con doble acople, así que es una piedra que funcionó perfecto. Y esa es la torre central. Los verticales que usamos le pusimos doble vertical. Y la torre le pusimos pues una cantidad de diagonales que pues no se movía un ápice, ¿no? Después lo forramos y el cuello ya no se notaba, la verdad. Y este es el gran compromiso acá de esta imagen, era que
iba a llegar en un día y había que colocarla todavía en una parte más alta. Entonces nosotros tuvimos que hacer otra estructura con motores y ellos colocaban el anda de 5 toneladas y esto. Nosotros con esta plataforma de truces de aluminio la levantamos a la altura que debía ser con garruchas y se empujó hacia el nicho que habíamos construido también. Era demasiada responsabilidad porque nunca habían llevado esta imagen a otro lugar que no fuera una procesión y volverla al lugar donde estaba. Había una persona que prácticamente vivía al costado de la imagen. Entonces, cuando decían, ¿saben lo que están haciendo? Sí, ¿saben? ¿Por qué? Porque esos motores los usamos en los conciertos. Nosotros las parrillas de luces le ponemos los motores y se elevan. Y suben con las luces y cuando tienes que cambiar una luz se baja el motor, se arma y se desarma. Eso fue lo mismo, solo que nunca había sido usado para subir esta imagen, una estructura de estas de aluminio de conciertos, ¿no? Esa es la estructura, por ejemplo, del piso, que es la misma estructura que lleva a la torre central. Entonces, hacía un monolito, no era una pieza sobre otra pieza. Era la misma estructura que emergía del centro, ¿no? Y estos sistemas permiten, pues, una vez que uno quiera, le coloca el piso, ¿no? La plataforma, a 4 metros de altura. Normalmente los escenarios son a 1,80 m de altura, máximo 2 metros. Este escenario tenía 4 metros de altura porque iba a ir más de 1 millón de personas. Adicionalmente a esto, armamos un escenario lateral para la Sinfónica y el Coro Nacional. Armamos 80 torres de sonido, 30 torres para pantallas, para que lo viera el millón de personas. Yo cuando iba a supervisar, teníamos unas motocicletas, estas cuatrimotos. En dar la vuelta nomás me demoraba 40 minutos. Entonces teníamos que ser muy minuciosos de ubicar el material donde debía armarse y llevar una cantidad de gente y equipo, pero nunca visto, ¿no? Le dimos la forma de la doble piel, o sea, la parte exterior y la parte interior, para que como un sándwich no viéramos las estructuras, sino que viéramos ese manto de santidad que era la idea original, ¿no? Y finalmente, ahí hay una estructura que solamente se usa en el montaje, ¿no? También la agarramos de la misma estructura. Sirve para hacer el montaje y después desarmarlo, ¿no? Finalmente la cruz la hicimos con estos truces de aluminio que se usan para conciertos. Y lo más lindo fue que al final el Papa agradeció a los arquitectos, entre ellos a mi amiga, que había hecho el diseño, ¿no? Eso es cuando llegaron con los 32 personas, ¿no? A subir la imagen, ¿no? Y efectivamente fueron más de 1 millón de personas. Tuvimos que hacer una sacristía con estructuras que también tenemos, porque habían armado una estructura para el Papa, un ambiente permanente detrás, pero cuando una semana antes dijeron que el Papa no caminaba más de 100 metros diarios. Entonces tuvimos que armar a un costado nosotros la sacristía. Y estas rampas las probamos pues antes, estaban calculadas, pero igual las probamos con camiones para prever que iban a resistir la subida de la imagen del Señor de los Milagros, ¿no? Finalmente, cuando les mostramos esto también a las personas que ganaron la inauguración de los Juegos Panamericanos, porque fue un concurso a nivel mundial, convocaron a algunas empresas, entre ellas británicos, franceses, porque nunca se había hecho un evento así en el Perú, y una empresa italiana, Balish. Y la empresa italiana Balish ganó el concurso. Cabe decir que está muy bien documentado de la historia peruana, se habían asesorado muy bien y habían hecho un planteamiento extraordinario, la verdad. Cuando yo vi su planteamiento, yo le digo a mis colaboradores, le digo, este evento tenemos que hacerlo así sea gratis, porque yo quería hacerlo, de la verdad que era una belleza escuchar un poco, pero era casi como una película cuando te muestran partes, ¿no? Y
de repente el actor está haciendo la última escena al comienzo y después no lo ves compaginado hasta que lo ves finalmente cómo transcurre el evento, ¿no? Pero era realmente una gran oportunidad de hacer algo que nunca se había hecho acá, que era una inauguración de esta magnitud. Entonces, sin embargo, el hacer esto no era que nos hicieran hacer algo que no estuviéramos cotidianamente haciendo. Lo que pasa es que era de una magnitud diferente, ¿no? Y era si se quiere, con una experiencia de una empresa internacional que ya lo había hecho, que no había reducción de errores al máximo. Y nosotros tendríamos que estar un poco a la altura de la exigencia de esta empresa que iba, prácticamente la única empresa que estaba contratando para los servicios peruanos era a nosotros, porque los equipos de luz, de sonido, de video, lo trajeron de Italia. Porque eran equipos que normalmente han visto los escenarios, la luz normalmente trabaja a su buen performance a unos 10 metros, 8 metros. Acá eran luces que llegaban pues a 40, 50 metros y era además para ser televisado. O sea, la idea principal del evento era que se viera por televisión, más que localmente. Entonces, era un reto poder hacer algo como no se había hecho con personas que pudieran darnos inclusive ese expertise, ¿no? Entonces, nos dieron la idea de la montaña y nosotros la transformamos a nuestros módulos. O sea, nosotros tenemos unas estructuras como la vieron en la del Papa. Inclusive ellos vieron el Papa, vieron nuestras referencias, ¿no? Fueron buscando simplemente carpas de complemento, no sabían cómo hacer la montaña. Y nosotros, al ver un poco las referencias, le dio confianza de darnos y nos dieron absolutamente todo. Entonces, nos pidieron hacer un replanteamiento con nuestras estructuras de la montaña, porque la montaña debía, pues, eso sí era una exigencia nunca vista en cuanto a los documentos técnicos, las cargas, los vientos, las resistencias. Ellos necesitaban que esta montaña tenga su plataforma principal y una plataforma para el pebetero. La plataforma del pebetero debía soportar 2 toneladas por metro cuadrado. Como les comento, las estructuras normalmente te exigen que resista 500, 750 kilos por metro cuadrado. Pero uno puede reforzar, ¿no? Pero a la vez necesitaba internamente tener una serie de conexiones y de espacios para los artistas, para los sistemas de gas que llegaban al pebetero y salían afuera del estadio, para grúas, la grúa que hacía efecto de salir volando por uno de los triángulos, y espacios para la escenografía, para la utilería y para los artistas. Entonces, esto tenía adentro 2 niveles de plataforma. Uno que estaba al nivel 0, donde uno tenía los accesos, 7 accesos por esta fachada, pero con trampas. Tenía 2 accesos en el segundo piso, para lo cual tenía otra plataforma interna. Tenía accesos desde fuera y tenía este sendero que era el más importante, que llegaba al nivel de 12 metros y que internamente tenía también una caja de escaleras y 2 circulaciones transversales. Todo eso con las estructuras que den el soporte al piso, más que den el soporte a la punta, que llegábamos a más de 20 metros, y que debía ser pues, hecho con un material ligero, para que no pese mucho a la estructura, pero que a la vez debía resistir al viento. Entonces, aceptamos, le hicimos la contrapropuesta de la montaña. También es necesario precisar que esta montaña muchas personas pensaban que tenía la luz internamente, pero en realidad era un mapping. O sea, nosotros colocamos las estructuras de aluminio que vieron, que se llaman truces, colocamos en todo el techo del estadio 24 estructuras de aluminio para cargar todas las luces
más o menos ellos trajeron como 2.000 luces, pero en el techo del estadio habían más o menos 500 luces, que servían para bañar a los artistas y que al recibir la luz, pero sin recibir la montaña la luz, la montaña no perdiera la proyección y que la persona que aparecía allí no tuviera imágenes proyectadas en la cara, ¿no? Sino que tuviera luz. Entonces, era un trabajo súper minucioso. Inclusive los ángulos de la montaña debían todos estar muy bien pensados para que no generen sombra. Entonces todos debían ser como obtusos, no podía generar una sombra. Entonces, al hacer nosotros la montaña replanteada, eran 380 triángulos más o menos, ya no podíamos variarlo y debíamos armarlo exactamente como lo habíamos propuesto. En 20 días, eso era lo más complicado. Aparte de eso, había que hacer, claro, el escenario de Caral, que tenía luces en el piso, sacsauamán, las astas de bandera, etc. Aparte de las estructuras para colocar los 20 proyectores que habían en los palcos, para bañar la montaña y tener la artillería que sirviera para los 3 eventos. O sea, no solo para la inauguración, sino para la clausura y para la inauguración de los Parapanamericanos. Entonces, nuestro mayor empeño era en poder terminar esta montaña en 20 días porque tenían que ensayar en la montaña. Habíamos hecho un escenario más o menos parecido sin montaña en un estadio en Surquillo, donde ya estaban ensayando un mes los artistas, con todo marcado en el piso, cómo iba a ser, mientras construíamos la montaña en 20 días. Entonces, cuando tuvimos el go de hacerlo, yo dividí en 4 grupos. O sea, en esto de los eventos el tiempo es fundamental. Cuando uno tiene un gran problema, puede dividirlo en 8 problemas menores, ¿no? Entonces, hice 4 equipos de carpinteros, 2 equipos de estructura, un equipo de pintores y otro equipo interno. Entonces, la montaña la dividí en el sendero. El sendero, teníamos un topógrafo permanente que iba marcando los 300, todos los puntos que fueran necesarios de marcar en el espacio. El topógrafo lo marcaba. Nosotros planchamos todos los triángulos en verdadera magnitud. Todos los triángulos eran diferentes. Entonces, cada triángulo tenía un ángulo, tenía sus 3 lados, sus 3 ángulos, pero a la vez tenía el bastidor un ángulo que debía coincidir con la forma de la montaña. Entonces, dividimos, el faldín era un equipo, el lado derecho otro equipo, el lado izquierdo otro equipo, y la punta otro equipo. Y se logró hacer con la exactitud que ellos necesitaban, al tiempo que ellos necesitaban, porque tenían que, una vez teniendo la montaña con los 380 triángulos, tenían que hacer las mediciones ellos. Lo hicieron con satélite, lo hicieron con topógrafo, otro topógrafo, y marcaron sus triángulos en sus 20 proyectores. Eso deriva en una consola donde ellos ponen la imagen que quieren en el triángulo que quieran. Por eso es que parecía que era la luz interna, ¿no? Pero en realidad era todo exterior. Y con esa estructura podían hacer los otros eventos también. Entonces, dentro de esto también hicimos la antorcha olímpica, que era el Intihuatana, e hicimos una estructura que se tenía que desmontar, la estructura de 12 metros de altura. Había que desmontarla en 1 minuto, y eran 12 triángulos grandes que desmontar en 1 minuto para que pueda develar la antorcha olímpica en un momento de la ceremonia. Tuvimos que hacer también eso en nuestra planta, a escala, hacer muchos ensayos con nuestro personal. Para poder llegamos al minuto y 30 segundos. Hicimos muchas veces la experiencia, parecía un ballet lo que hicimos nosotros, y finalmente lo que los italianos reciben es que nosotros le damos la estructura terminada y ellos la operan. Pero la parte de la develación nos pidieron que la hagamos nosotros, porque ellos tienen personal así que es súper experto, ¿no? Pero nos pidieron que lo hicieron tan bien, que nos pidieron que, como algo nunca no habitual para ellos, que nosotros lo hagamos. Entonces, lo hicimos,
igual nos demoramos 1 minuto y medio, pero era bien complicado, pero porque inclusive todo había que sacarlo por un triángulo y adentro debía haber el espacio para recibir esto, ¿no? Entonces, como eso, la montaña era súper interesante verla por dentro más que por fuera. Bueno, por fuera era espectacular, ¿no? Pero por dentro era una organización con monitores, con personas que no salían, ¿no? Que estaban dando las pautas de salidas, entra, sale. Y las puertas las vimos in situ porque tenían que abrirse sin que se notara, ¿no? Entonces hicimos las compuertas allí mismo también, ¿no? Hicimos cálculos, inclusive para apoyarnos en la estructura de la gradería del estadio, que no estaba en muy buenas condiciones. Tuvimos que reforzar por abajo las estructuras de concreto de las tribunas, porque finalmente nos fuimos con la escalera fuera, porque era muy peligroso tener las tuberías de gas junto con la circulación vertical de los artistas. Pedimos autorización para sacarla afuera, la sacamos por atrás. Pero lo más gratificante es un poco que esta productora resultó súper contenta del trabajo nuestro. Ellos decían que ya tenían miedo de pedirnos cosas porque inclusive internamente decían, necesitamos un espacio acá o esto hay que bajarlo acá, y ya nuestros operarios lo habían hecho a los 15 minutos, ¿no? Entonces estaban sorprendidos de esa rapidez con la que hacían los operarios esto, ¿no? Y nosotros verdaderamente también gratificados de haber formado parte de un evento con tal cantidad de variables. Aquí están los túneles, por ejemplo, que cruzan, ¿no? Las escaleras internas que estaban por dentro de la montaña. O sea, había que darle todos esos requerimientos para que funcione el show. Esta es la construcción. Lo que primero hicimos fue el sendero. El sendero, con las escaleras hasta el Intihuatana, porque eso marcaba los límites para dividir los equipos de personas que iban haciendo cada parte de la montaña, ¿no? Hicimos una maqueta para que sea más fácil. Todos los triángulos eran diferentes. Pero hoy en día la tecnología permite hacer estas cosas. Yo pienso que ahora hay mucho más recursos, ¿no? Uno puede un programa poner todo en verdadera magnitud y comenzar a construirlo, ¿no? Ellos también, cuando presentamos nuestra contrapropuesta del sistema estructural, no creían que habían piezas como las que nosotros teníamos para complementar. Pensaban que la habíamos dibujado solamente por cumplir. Pero nosotros disponemos de todas las piezas porque había que hacer una estructura principal, una piel y un relleno interno, pero el relleno interno era hecho con estructuras también del mismo tipo, con piezas especiales. Y nosotros tenemos, como decir, todos los juguetes para hacer estos elementos, ¿no? Tenemos todas las piecitas para que llegue justamente a lo que era madera, llegar al sistema a la medida exacta. Y esto era finalmente de bastidores de madera con triple y una tela teñida un color súper específico para que reciba la proyección. Una cosa con la cual no contaron ellos era que cuando ya después de la entrega de la montaña, ellos querían probar ya la proyección, pidieron apagar las luces y no se apagan las luces. El cielo de Lima reflejaba como un difusor todas las luces del Parque del Agua, y ellos no podían entender cómo no se podía apagar la luz, podían leer o sea, una cosa curiosa del país, de Lima, era que no tenían ellos la oscuridad total. Hay una niebla que genera un difusor que no permitía que sus proyecciones hubieran sido al 100%. Yo pienso que han sido al 70%, pero ya ellos tenían sus proyectores acá. Esto era también lo que llamaron caral, que tenía luces empotradas de LED en el piso. Y eso es durante los ensayos, ¿no? El Pariacaca que reflejó un poco. Ellos habían planteado el tema de los apus en la inauguración y el tema de las piedras en la clausura. Finalmente, los proyectores que estaban igual colocados en el techo
estaban colocados en los palcos, reflejaron y corregían ellos la imagen y parecían que las proyecciones estaban cenitales en las plataformas que habíamos hecho en el estadio después, ¿no? Esto es sin luz, para que demos idea de todo lo que puede hacer la luz, ¿no? O sea, puede hacer que esta montaña, que nosotros la teníamos un poco más de una manera arquitectónica en la cabeza, al momento de verla en el show, uno veía una anaconda subiendo, uno veía que los triángulos se prendían y apagaban. En realidad, teniendo esa artillería, pudieron lograr hacer lo que quisieron, ¿no? Finalmente, cuando lo vimos en escena, ellos mismos se quedaron impresionados del impacto que tuvo en los peruanos. El estadio, la gente lloraba. Nosotros mismos, en la inauguración, cuando vimos a Juan Diego Flores, también se nos salían las lágrimas, porque no habíamos armado esto, pero no lo habíamos visto en funcionamiento. Y la verdad que fue algo que a ellos también les impactó mucho el impacto que tuvo en el país, ¿no? 7 de cada 10 peruanos la vieron, dice, y en el mundo fue vista fue difundida para 400 millones de personas. Y esto cuestiona un poco lo que es la arquitectura un poco efímera, ¿no? Que verdaderamente esto ha sido tan fuerte que, a pesar de que está totalmente destruido en mi almacén, está en nuestra cabeza, en nuestra mente, ¿no? Cómo algo puede en realidad trascender a pesar de no estar construido, ¿no? Creo que muchas personas hoy en día, yo les comento que, bueno, hemos hecho la montaña, es como que le da un sentimiento, un sentimiento de orgullo, ¿no? Podían ellos hacer lo que ellos quisieran con la montaña, porque ya la tenían seteada en las computadoras, en sus consolas, ¿no? Y lo vimos, ¿no? Pero tenían, pues, notan estas luces del techo arriba. Tuvimos que traer especialmente 50 motores de cadena de 30 metros, porque las cadenas que se usan en los conciertos son de 20 metros, pero ahí había que levantarla desde una altura de 30 metros. Tuvimos que traer esos motores especialmente. Teníamos los truces de aluminio, hacer la montaña, cubrir la pista atlética. Era un trabajo enorme. La verdad que como empresa ha sido excelente para nosotros. Y más aún participar en algo que nos puso en contacto, la persona que nosotros teníamos que coordinar era un británico y un brasilero. Nos han enseñado muchísimo, no solo de este evento, sino de lo que se hace en otros países. Hemos aprendido muchísimo, la verdad. Ha sido por muchos lados súper bueno para nosotros. En esta parte, por ejemplo, lo que les muestro, que la proyección no debía bañar a las personas. Estos módulos que sobresalen servían para alumbrar a las personas y que le borre la imagen, ¿no? Esto fue también súper emotivo, pero sencillo ya tecnológicamente de hacer, ¿no? Estos accesos eran trampas, ¿no? Nos daban requisitos como, por ejemplo, las astas de bandera debían tener una turbina interna para que las banderas flameen, cosa que nunca habíamos imaginado hacer. Nosotros tuvimos que hacer varias pruebas, no funcionaba. Ellos nos mandaron planos de una empresa canadiense que nos dio el tubo, debía tener un hueco, una raya, 2 huecos, una raya, parecía un alfabeto Morse. Cuando lo hicimos así, funcionó. La verdad que tenían una cantidad de recursos increíble. Cada una tenía su turbina, ¿no? En mi experiencia, yo le puedo decir a solo lo que te guste, pero lo que tengas que hacer, a que te guste. Dándole un poco algunas conclusiones de lo que en este tiempo yo he aprendido, ¿no? Esto me lo dijo mi socio, una persona mayor. Yo lidié mucho tiempo en que realmente salí de la universidad y uno tiene a veces algunas ideas fijas de desarrollar pues, en arquitectura, tal vez construyendo construcciones convencionales. Yo tuve que
poco aceptar un momento y decir, bueno, por acá debo ir, ¿no? Y creo que este socio mío que era mayor, cuando dibujábamos los planos, uno dibuja los jardincitos, ¿no? Él en los jardincitos ponía, era muy enamorado de su esposa, ponía, nena, te amo, eres la mujer más maravillosa del mundo. Escribía en las plantitas, ¿no? Entonces, hasta el dibujo de la plantita, haz que te guste, ¿no? Entonces, pon lo que... Él buscaba esa manera de vivir, ¿no? Y creo que es lo que yo he encontrado en esto. O sea, realmente yo no pensé nunca dedicarme enteramente a esto. Finalmente, esto que parecía una cosa que traía la otra, lo que les comento, ya el Papa trajo la inauguración y ahora estamos haciendo una feria en Arequipa de 20.000 metros cuadrados. Y estamos en eso, estamos siempre haciendo cosas que una cosa va trayendo la otra, ¿no? Creo que es importante aceptar los proyectos que no hayas hecho nunca. Eso es lo que trae lo que tú puedas ir avanzando, ¿no? Teniendo un back, no tener temor en que pueda venir algo y que te pueda ir retroalimentando lo que ya sabes, ¿no? Por lo menos algo debería siempre ir innovando en el proyecto que estás haciendo en la actualidad, ¿no? Y realmente saber que el Perú es un país de artesanos, de gente muy hábil, que ha sido capaz de construir pues, Machu Picchu y que están acá, las personas, las personas que han heredado esa manera de... Yo tengo un amigo argentino que me decía, che, aquí en el Perú el que no es carpintero es un pelotudo. Todos son carpinteros, decía él. O sea, como que es algo que está en nuestros genes y cuando sales fuera, yo he tenido la oportunidad de hacer muchos eventos fuera, te das cuenta. Te da ganas de regresar rápidamente porque acá sencillamente lo pueden hacer todo, ¿no? Nosotros en los eventos metemos un árbol adentro y no pasa nada, ¿no? Es una gran ayuda, ¿no? Creo que el arquitecto es más que una casa. O sea, el arquitecto en la universidad nos capacita, nos dan todas las herramientas para que nosotros allá afuera podamos aplicarlo de repente de muchas maneras impensadas, ¿no? Vale la pena, yo creo. A mí me ha pasado, ¿no? Y esto, lo que le decía de la montaña, ¿no? La arquitectura efímera es permanente en la memoria. Finalmente uno hace estas construcciones y finalmente todo llega a ser efímero, pero claro, esto es más rápido, pero permanece, ¿no? Permanece en la memoria. Y los límites, a veces decimos, ¿por qué esta estructura de 2,57 por 2,57? Yo necesito una estructura... No, esos límites más bien no son una camisa de fuerza. Son unas herramientas creativas. Y nosotros con eso más bien decimos, yo puedo hacer esta luz que necesito hacer, puedo usar esta viga acá, puedo distribuirla de esta manera. La cuestión es que yo pueda considerarlo como una herramienta, no como una camisa de fuerza.